Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias antes de empezar el vídeo a la gente que se suscribe a este canal, los que apretan el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, apretad ese botón para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que hay algunos vídeos que se han compartido bastante en redes sociales y sobre todo por WhatsApp. Y dar las gracias a esa gente. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de estos abonos. Esto es un abono que apliqué justo hoy, un 15.535. Ahora vamos a hablar un poco de las densidades de los abonos y todo esto. Pero antes de empezar, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que tenga dudas, que pues no sepa sobre temas de fertilización, podas o alguna que otra duda. Hay un número de teléfono ahí. Estoy haciendo consultas así tú a tú, consultas personalizadas. No las estoy cobrando muy caro. Cualquier cosa me podéis preguntar por ahí, ¿vale? Vale, ¿qué estamos viendo aquí? A ver, vamos a hablar un poquito de las densidades de los abonos y después hablo de esta abonada por esta época y todo esto, ¿vale? Ahí estamos viendo cómo viene ese tipo de abono, ¿vale? Este es caro, estos abonos son caros más. Ahora con los precios que tienen los abonos. Estamos viendo ahí, esto trae un 15 de... A ver, 15, 5, 35. 15 de nitrógeno, 5 de fósforo y 35 de potasio. Ya subí el potasio. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esto. Densidades de los abonos. Si os fijáis, tenemos que fijarnos, para que lo tengáis en cuenta, cuando compramos un saco de estos de abono, no se recomienda tampoco estar tocando estos abonos porque al final son abonos químicos, ¿vale? Así a mano descubierta. Hay que tener un poco de cuidado, quieras o no. La piel también es un... debería de haberme puesto guantes para que lo tengáis en cuenta también, ¿vale? Pero bueno, justo después me lavé las manos y tal, pero hay que evitar también todas estas cosillas. Queremos o no, pues son cosas químicas y no son muy saludables, que digamos, estar todo el rato en contacto. A ver... Si os fijamos la densidad de estos abonos, tenemos que fijarnos en varias cosas. Por ejemplo, normalmente aquí los sacos estos de abono, de guano, fertilizante, casi todos vienen en 25 kilos. Pero fijémonos en los kilos y fijémonos en cómo viene la forma del abono. Porque no es lo mismo que venga así, tan en polvo, por ejemplo, como viene este, tan en polvo, o si viniera en forma de bolitas. Porque sí, es verdad, los kilos son los mismos. Pero la cantidad que si nosotros no... O sea, si el saco sí, porque es kilos. Si son 25 kilos de una cosa, son igual que 25 kilos de otra cosa, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a realizar una mezcla, o vamos a la gente que... Esto es un abono soluble, ¿vale? Que son los que yo utilizo para aplicar en la fertirrigación con mis microaspersores y abonadora y todo esto. Pero hay gente que tiene al igual 2 plantas o 5 o 10 plantas, no tiene el sistema bien preparado, riega manguera, aplica el abono manualmente. Entonces para esta gente es la que estoy haciendo el vídeo. Que sepamos que, por ejemplo, tú cuando vas a agarrar un puño de un abono, no es lo mismo que te venga... o tú pones en tu balde para ir a hacer esa fertilización, no es lo mismo. Tú al igual estás tú también con tus guantes y coges y aplicas, mira, esta planta más o menos así al voleo, 3 puños a una planta más o menos mediana, ya de unos cuantos años, de una altura considerable. Pues venga, le voy a aplicar 3-4 puños de abono una vez al mes, ¿vale? Pero démonos cuenta de esto, que no es lo mismo la cantidad que tú vas a agarrar en ese puño o con ese vaso o con cualquier recipiente que tú estés abonando. No es lo mismo si viene en polvo, que en polvo vas a coger más. Eso es a lo que me refiero. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Que no es lo mismo que cuando vienen bolitas, porque las bolitas, pues queda espacio, entre las bolitas quedan espacio, como estamos viendo aquí. Esto también es un abono soluble, este es nitrato cálcico, nitrógeno y calcio, viene bastante calcio, ahí viene más calcio que nitrógeno. También es soluble. Normalmente aquí estamos viendo ahora esta foto que se ve uno azul. Estos ya de bolitas más grandes
También los hay solubles, de rápida solubilidad, o sea que nada más ponerlos en un balde con agua, en un recipiente con agua, movemos un poco el agua y se disuelve rápido, Sin embargo, ya estos de bolitas un poco más grandes suelen ser, hay algunos que también son de rápida disolución, pero estos de bolitas más grandes suelen ser de liberación lenta, ¿vale? Entonces que sepamos esto, no es lo mismo que cuando, por ejemplo, la gente que abona así al voleo, no es lo mismo cuando tú agarras 3-4 puñados de este de bolitas, que al final estás aplicando menos que si cogieras 3-4 puñados así con tu mano o con un recipiente de, por ejemplo, el primero que vimos de ese abono en polvo, ¿no? Del primero que vimos, ese que era como rosado, que fue el que apliqué hoy, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta, las densidades un poco, porque por kilo sí, 20 kilos de este son 20 kilos y 20 kilos del otro son 20 kilos es 20 kilos, pero cuando nosotros vamos a aplicar, pues que tengamos esto un poco en cuenta, quizás el de bolitas, tengamos que el de polvo, con 3 puñados ya tengamos, y el de bolitas al igual equivale a 4, un puño más, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta. Bueno, el abono que apliqué, el 15-5-35. Yo ya por estas fechas, yo iba a comprar un 20-20-20, pero los precios están tan elevados. 20-20-20 con microelementos. Este es 15-5-35. ¿Qué pasa? Ahora con la crisis de fertilizantes que tenemos. Hoy que es domingo vamos a hablar un poco, pero no voy a hacer el vídeo muy grande, no, que ya llevo 6 minutos. ¿Qué pasa? Digo, bueno, voy a comprar un 20-20-20, 20 nitrógeno, 20 fósforo, 20 potasio. El fósforo no me preocupa tanto, me preocupa, ¿no? Pero porque yo me queda un poco unos recipientes con fósforo, unas latas de 5 kilos, bueno, sí, 5 kilos, 5 litros, y también tengo un enraizante que viene con fósforo, entonces más o menos me quedaba esa parte del fósforo, la tengo cubierta durante unos meses para aplicación, entonces, vale. Pero digo, todavía estamos en fase de brotes, ¿no? Fase de brotes, un 20-20-20 me viene bien para este mes porque tiene alto de nitrógeno, alto de fósforo y también tiene potasio, que ya tenemos que ir incrementando el potasio porque ya están las frutas y tenemos que irle dando pequeños aportes de potasio. La poca fruta este año es increíble, pero bueno, tenemos que irle aportando pues esa cierta cantidad de potasio. ¿Qué pasa? Que cuando fui a comprar este abono, el elemento fósforo, que viene con el signo P, que es el del medio, ¿no? Cuando vayamos a comprar abonos así químicos, por ejemplo, un triple 15, pues es 15, el primer número es nitrógeno, el número del medio es el fósforo y el último número es el potasio, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, cuando fui a comprarlo, exagerado el precio, es exagerado lo que han subido los abonos y los fertilizantes y sobre todo este elemento, el fósforo. Entonces me dijo, mira, te puedes llevar que ya estamos tiene potasio, ya esto ya es más para engorde de fruto, pero bueno, tiene también nitrógeno, digo, claro, sí, me llevo perfecto. Tiene también un 15 de nitrógeno, tiene microelementos, también sigue siendo caro, pero era más barato, por lo menos 10 euros menos o un poco más que el 20-20-20. Lo que encarece sobre todo en estos abonos ahora es todo ha subido, todo, potasio, nitrógeno, calcio, todos los abonos han subido, pero el elemento fósforo es exagerado, está como 3 veces más caro que hace 6 meses, 3 veces, o sea, una locura, es una locura. Por eso también tenemos que, en la medida que podamos, de ayudarnos de los estiércoles, de materia orgánica y de todas estas cositas para intentar aplicar también un poco de menos dosis de abono, porque es que si no, pues intentar buscar rentabilidad. Entonces eso, para no hacer vídeo muy largo, he aplicado este mes. Y nada, para que sepáis ya que tenemos que ir incrementando un poco el elemento potasio para que esos frutos, pues sabemos que es esencial y es el elemento que más consume una planta de aguacate una vez que ya es una planta productora. En los primeros años no, también hay que añadir, como no, el elemento potasio, pero una vez que la planta ya empieza a producir, el elemento que más va a consumir es el elemento potasio y ya tenemos que ir
aplicándole este elemento, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y nada, un saludo.